Hablamos ahora de Turquía, 85 millones de personas, cerca de la totalidad, 98% de la población musulmana, con una situación geográfica clave entre los continentes, con el Bósforo, los Dardanelos, un país de tradición y cultura islámica, pero que a la vez es miembro de la OTAN, del Consejo de Europa, que es el candidato eterno a la Unión Europea, pero que también es un actor geopolítico regional que quizás se le quedan cortas las aspiraciones, que quiere algo más, que quiere más influencia en el aspecto global. Y queremos ahondar en cuál es su postura ahora mismo respecto de esa realidad geopolítica global. Y eso lo hacemos con Sara Núñez de Prado, que es profesora de Historia del Mundo Actual en la Universidad Rey Juan Carlos. Sara, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, un placer. Sabemos que Turquía, siendo musulmana, tiene un régimen laico desde Mustafa Kemal Atatürk, pero sabemos también que los islamistas llevan instalados en el poder 2 décadas, grosso modo, sin problemas, y que incluso han llegado a cambiar el régimen y que ahora tienen un régimen presidencialista con esa reforma que hubo tras el golpe de Estado último. Bueno, ¿qué podemos decir de un país que se vende a la vez como un gobierno islamista, pero a la vez miembro de Occidente o de instituciones claves de Occidente? ¿En qué punto está? Pues podemos decir que es un país pragmático por encima de cualquier otra cuestión, que es un país que en el año 91, cuando la caída de la URSS, tuvo una oportunidad que no pudo aprovechar porque se podía pensar que podía cubrir el vacío que dejaba la URSS, por lo menos en determinadas zonas, no lo hizo. En el 2011 le pasó un poco lo mismo con las primaveras árabes, se suponía que iba a tener un papel mucho más relevante del que al final tuvo, le fallaron aquí Egipto, le falló Libia, etcétera, y ahora con el tema de Siria pues tiene una nueva oportunidad de tener un papel absolutamente fundamental en todo lo que es su entorno y digamos su zona de influencia principal. Ha sacado el asunto de Siria, vamos a ir por ahí aunque luego toquemos otros aspectos. Siria es innegable, o por lo menos eso es lo que dicen todos los informes, ha caído el régimen porque se ha implicado mucho Turquía, porque ha ayudado a muchos países, a muchas organizaciones, como la que está ahora en el poder, a derrotar al régimen de Al-Assad. Pero hay una piedra en el zapato ahí de Turquía, la parte noreste del país. Hay más de una. Bueno, pero esta es, yo veo que creo que es muy gorda, ¿no? La de las fuerzas kurdas, que han tenido una especie de régimen autónomo apoyado por Estados Unidos, y eso no lo quiere Turquía, que siempre ha luchado contra la presencia kurda y contra las actividades kurdas, que ha traspasado fronteras. ¿Cómo se va a gestionar esto? Pues vamos a ver, está complicado. Si hacemos un poco de historia, hasta el 2011 las relaciones entre Turquía y la Siria de Al-Assad pues eran correctas o eran buenas. Incluso diría a partir de las primaveras árabes es verdad que las cosas cambian radicalmente y por no hacer el cuento largo, ahora es cierto que Turquía ha apoyado al HTS, que son las fuerzas que están ahora mismo en el poder, pero también es un poder, cuidado, entre comillas, porque no dominan todo el país, ni mucho menos. Pero es que aquí juegan distintos factores. Tenemos por un lado, como tú decías, los kurdos sirios, que evidentemente no le interesa a nada Turquía que fueran autónomos, no quiere una autonomía para nada, por eso ha apoyado, entre otras razones, a las fuerzas rebeldes. Pero también hay que ver el juego de Rusia. Turquía aquí lo que ha aprovechado son los problemas que tiene Rusia con Ucrania, que ha sido un buen momento y un buen vacío, porque últimamente las relaciones entre Turquía y Rusia pues tampoco eran las mejores que podía haber, pero Turquía es verdad que se había replegado ante el interés de Rusia. Como Rusia, no digo que haya perdido interés, ha perdido capacidad de tener interés, entonces Turquía vuelve a primer plano. Y luego tenemos a Irán, no olvidemos que Turquía es suní, Irán es chií, entonces eso, aunque los dos sean musulmanes, pero también es un elemento importante. Y luego, como tú mismo, bueno, Israel, que también tendríamos que hablar de Israel, que no sabemos a quién va a apoyar, si a los kurdos o no, que es otro punto que a Turquía le preocupa, y luego, como decías tú, pues el tema de los kurdos, que es absolutamente fundamental para los turcos y que podría ser la oportunidad de que Turquía... A ver, yo no diría que acabase con los kurdos, ni mucho menos, porque eso no es exacto, pero sí querría acabar con la capacidad de la izquierda kurda, fundamentalmente, y del PKK.
Es tan complicado la historia. Alguna vez hemos Está dedicado complicada. problemas, porque al final, incluso yo cuando me documentaba sobre el origen de la República de Turquía laica, en esos trabajos previos había kurdos. Sin embargo, cuando Mustafa Kemal termina firmando el Tratado de Lausana, y bueno, estamos remontándonos al siglo XX, a 1920, a esa zona, pues se obvia la doctrina Wilson, la autodeterminación de los pueblos, y se traiciona a los kurdos, y desde entonces se les borra Claro, bueno, de la faz de la tierra. se traiciona a los kurdos. Lo que pasa es que los kurdos, como estaban divididos en distintas tribus y tenían distintas ideas de qué es lo que iba a pasar, tampoco tienen capacidad de negociar como deberían haber negociado si hubieran estado unidos. Claro. O sea, ellos también tienen su parte de culpa. No es que a los pobrecitos solamente se les obviara, pero es verdad que Atatürk tiene un régimen nacionalista, para él todos son turcos. De hecho, a los kurdos les llamaba los turcos de las montañas porque son turcos de alguna manera, y Erdogan también es cierto que durante un tiempo benefició a las minorías kurdas de alguna manera, sobre todo cuando las negociaciones con la Unión Europea estaban en sus mejores momentos, por decirlo de alguna manera. Y ahora mi opinión es que lo que quiere acabar es con esa izquierda kurda, que es la que más le molesta. Pero probablemente sea la oportunidad pues para que Öcalan salga de la cárcel, si consiguen que los kurdos depongan las armas, etcétera, etcétera, porque no olvidemos que en Siria no ha acabado la guerra, claro, ni mucho menos, porque en toda la zona sirio-kurda y en frontera con Turquía sigue teniendo implicaciones militares y sigue haciendo ofensivas, con lo cual la guerra no ha acabado del todo. Es fascinante, pero es que el tiempo vuela. Ya, Quiero tocar el asunto de la Unión Europea, eterno candidato. Eterno candidato en el que, nos guste o no, y por mucha libertad que haya, tenemos el Tratado de Lisboa con ciertas referencias a las raíces cristianas de Europa, y yo no sé si el principal obstáculo ha sido que es un país musulmán, aunque sea laico, quiero decir, pero que todos sabemos que es un país musulmán. ¿Va a conseguir alguna vez, quiero decir, creen que van a conseguir alguna vez entrar los propios turcos? ¿Lo han dado por una batalla perdida? Porque es complicada la gestión de eso. Es muy difícil la gestión de eso, y lo que la Unión Europea no debería haber hecho, si no quiere que Turquía entre, es haberle dado alas, haber empezado negociaciones, sino simplemente haber mantenido los acuerdos comerciales que se tenían, que de hecho ahora Erdogan está pidiendo que se revisen los acuerdos de Ankara, y quien también ahora tiene menos interés en entrar en la Unión Europea son los propios turcos. Otra cosa es el lenguaje que utilizan, de que hemos hecho todos los deberes, de que estamos preparados, etcétera. Pero en el fondo les importa menos de lo que les importaba pues hace una década o 15 años, que va a ser el eterno. Hay otro error que ha cometido la Unión Europea, a mi modo de ver, y es que entró Chipre. Chipre nunca debía de haber entrado tampoco, claro, porque la entrada de Chipre es un punto de fricción, y además no cumplía los requisitos porque estaba dividido, por lo tanto no podía entrar. Es como si ahora hablamos de Ucrania. Claro. Un país en guerra no puede entrar en la Unión Europea. Si lo metemos, estamos cometiendo otro error. Ahora podría ser un momento importante para que la situación cambiara. Pero una cosa es que cambie de alguna manera y otra es que revierta. Yo no creo que vaya a revertir. Quizá por eso su petición de ingreso en los BRICS es girar la cabeza completamente del oeste al este, ¿no? Claro, quizá por el ninguneo de Bruselas. Claro, y porque es el momento para hacerse el líder que, por ejemplo, en el 2011 no supo hacerlo, probablemente, y tampoco supo hacerlo en el año 91. Entonces ahora es un momento importante para afianzarse en una zona en la que puede ser el número uno. Y además ser clave incluso para esa Europa que lo ha despreciado, si pudiéramos decir así, porque hablabas tú antes de Rusia. Bueno, está desarrollando acuerdos con Azerbaiyán, está planteando el Turk Stream, el oleoducto o gasoducto que iría por el Mar Negro y que evitaría pasar por Ucrania, por una zona de guerra, para llegar a Azerbaiyán. Tiene el corredor de Zangezur preparado, que es ese corredor, lo único que quita terreno de Armenia, que está entre medias. Pero imagínate, ¿no? Pero es que las relaciones entre Armenia y Rusia tampoco son tan buenas como eran antes. Es decir, ahora es otra vez, digamos, el momento de Turquía para afianzarse para como ser primera potencia.
y luego todo el tema del agua, que también es fundamental, toda la construcción de presas que se ha hecho, etcétera. Es decir, Turquía lleva mucho tiempo posicionándose en una posición, valga la redundancia, relevante. Y eso le vendría bien a la Unión Europea, obviamente. Claro, por eso digo, porque aunque no fuera socio, podría ser un suministrador fiable, ¿no? Evidentemente, evitaría a Rusia y su papel de llave de la energía de Europa, evitaría alianzas de Irán, incluso también con Rusia, que como bien apuntabas antes, son chiitas y ellos son sunitas, y se convertirían ellos en las claves. Una potencia regional de primer orden sería preponderante en una zona además clave por sus suministros energéticos. Y por todo el cambio geoestratégico que está pasando en el mundo en los últimos años, que está tomando mucha más importancia toda esta zona, pero con el retraso de importancia del Estados Unidos, que cada vez importa menos en la zona también. Claro. Que es otro elemento importante. Yo no tengo claro si esto deviene de ese lema político de la profundidad estratégica que mencionaba Turquía en su momento con Davutoglu y que al final a mí me da la sensación de que son reminiscencias de un país que ha sido un imperio y que ha sido un imperio mediterráneo muy amplio. Claro, pero eso le pasa al otomano, eso le pasa al imperio zarista, es decir, Rusia, muchas de las cosas que está haciendo es porque sigue considerándose un imperio, no una nación. Que es un elemento importante a tener en cuenta. No tienen sentimiento nacional, tienen sentimiento imperial. Es que hay que entender la historia. Si no se entiende la historia, no se entiende lo que pasa en el momento actual. Es clave, ¿no? Porque al final es un país que ha llegado en el Imperio Otomano, hasta prácticamente Libia, y que ahora está interviniendo en Libia, en la realidad que se está generando, con una Libia fracturada, con una parte del país en un régimen, otra en otro, con apuestas de Naciones Unidas que algunos países occidentales quieren dejar atrás y que sin embargo Turquía, fíjate, un terreno tan lejano como puede ser Libia, y Turquía quiere influir. Para ellos es un terreno próximo. Claro. No es tan lejano, ni mucho menos. Es decir, lo mismo que digamos que Rusia tiene su extranjero próximo, Turquía tiene el suyo. Claro. Eso es obvio. ¿Crees, Sara, que esta deriva de tanta presencia del islamismo en el poder turco desde hace ya décadas y el último cambio que ha dado esa pequeña vuelta de tuerca tras el golpe de Estado 2016-2017 al régimen presidencialista puede terminar acabando con el carácter republicano, con el carácter laico de Turquía? Quizá puedan mutar en una república islamista suave con cierto... No creo. No es algo... A ver, en este mundo nunca se sabe qué opinión, puede pasar. Claro. Pero no creo, porque Turquía tiene mucha más capacidad de influencia como república laica que como república islamista. Claro. Entonces no le interesa. Otra cosa es que los fondos internos turcos se muevan por un lado diferente a lo que son las líneas maestras del Estado. Pero eso ha pasado desde Ataturk, porque no tenía nada que ver lo que Ataturk decía con lo que pasaba, por ejemplo, en los pueblos. Entonces, ahora es más o menos lo mismo, pero que la república cambie, no. Es interesante porque al final son miembros del Consejo de Europa desde el 49, de la OCDE desde el 48, miembros de la OTAN, tienen un... Y en el fondo son más occidentales, independientemente de la religión, son más occidentales que otros países occidentales también. Sí. Entonces, ojo, no... Y tienen una potencia militar considerable. Si unes todos sus factores, 1.100.000, o sea, si unes paramilitares... Es que la OTAN sin Turquía no sería nadie. Claro. Además, el momento en el que... Dentro de lo que es la vertiente europea, claro, ¿se entiende? Claro. Y además el momento en el que Trump tiene ese discurso de, bueno, a ver qué pasa con la OTAN, un actor como Turquía es un actor fundamental. Y no olvidemos que Trump y Erdogan se llevan bien, que también es otro elemento importante. Hay quien cínicamente te diría que entre dictadores se entienden, pero sí. El hecho es que Estados Unidos y Turquía, con la presidencia de Trump, en principio van a tener unas relaciones fluidas y amigables. O sea, que crees que le va a venir bien esta presidencia que empieza el 20 de enero. A Turquía probablemente sí. Aquí el problema que podría ocurrir es que si realmente se neutraliza la capacidad kurda en Siria, que lo han apoyado los Estados Unidos, pero que ya Trump ha dicho que Siria es problema de los sirios y no de ellos, es el resurgimiento del ISIS,
porque claro, no olvidemos que quien acaba en el 2019 con el Estado Islámico que se había formado en esa zona de Siria son los kurdos. Entonces, ante el debilitamiento kurdo, claro, tendría que la asumir algún papel reacción es Turquía. un aumento del terrorismo islámico o la posibilidad de que haya aumento del terrorismo islámico. ¿Ahí qué va a hacer Turquía? Qué complicadas son las relaciones internacionales, que ha apoyado a islamistas que venían de Al-Qaeda y del ISIS, y sin embargo no quería sufrir los atentados que los sufría. Pero también ha apoyado a los hermanos musulmanes en un momento dado. Pero eso es lo apasionante de las relaciones internacionales. Y por eso las tratamos aquí, y lo tratamos con interlocutores, con autoritas para hablar de ellas, como Sara Núñez de Prado, profesora de Historia del Mundo Actual de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias, Sara. Muchísimas gracias a vosotros. El placer es mío. Hasta la próxima. Hasta la próxima.